Deme un segundito, nada más en lo que abro la pizarra que aquí vamos. Ah, ya. Ya. Muy bien, compañeros, pues vamos a proceder entonces. Ahí lo último que nosotros habíamos visto, bueno, estábamos definiendo algunos conceptos importantes en la parte de termodinámica, ¿sí? Estuvimos ahí hablando, pues, de que es una ciencia que en general estudia las transformaciones de la energía, ¿sí? Por ahí también mencionamos en las leyes en las cuales, a grosso modo, muy a grosso modo, en las cuales está construida la termodinámica, ¿sí? En general, ¿sí? Mencionamos un sistema termodinámico que es una región finita del espacio en la cual nosotros vamos a estudiar esas transferencias de energía, ¿verdad? Esta frontera, bueno, está delimitado por una frontera que puede ser hipotética o real, ¿sí? También mencionamos ahí las clasificaciones de los sistemas, ¿sí? Un sistema cerrado, un sistema abierto, ¿sí? Un sistema aislado, un sistema diabático, que sería un ideal, y también de acuerdo a las fases, ¿no? Todavía estuvimos definiéndolo. Podemos poder tener dos aproximaciones de la termodinámica, ¿sí? Macroscópica y microscópica, y definimos que nosotros, de momento, a menos que mencionemos lo contrario, vamos a trabajar con sustancias puras, ¿verdad? Después, posteriormente, pues se va complicando esto y trabajamos con mezclas, ¿va? Igual con respecto al equilibrio termodinámico, pues sabemos que tenemos que cumplir tres cuestiones, ¿no? Equilibrio mecánico, térmico y químico, ¿verdad? Y por último, las caracterizaciones de un sistema, pues es a través de sus propiedades, ¿sí? Intensivas o extensivas, que en este caso nosotros sabemos que a un sistema nosotros le podemos medir temperatura, presión y volumen y eso le llamamos coordenadas termodinámicas, ¿verdad? Ahora, si ese sistema cambia de estado, ¿sí? Ese cambio es a través de un proceso, ¿verdad? Un proceso que es un cambio de estado o un cambio en las coordenadas termodinámicas. Si llega a cabo una serie de procesos en el cual llegamos al estado original, pues es un ciclo. ¿Ah? Eso lo mencionamos. Ahora, después posteriormente estábamos mencionando que bueno, la temperatura es una medida, es una proporción de la energía almacenada de las moléculas. Por ahí estuvimos hablando de algunas escalas de temperatura y mencionamos lo del cero absoluto, ¿sí? Entonces, por ahí quedaron dos conceptos que iba yo a explicar el día de hoy. Ese era uno. La temperatura más baja, ¿sí? Aquí les tengo una paginita que se la mando aquí por el chat. Por aquí encontré, son unos experimentos del MIT. La temperatura más baja lograda en el laboratorio, compañeros. Aquí está. Que era. Ay, ¿dónde estaba? 500 nanokelvins. 500 nanokelvins, compañeros. Es 500 por esa la -9. Sí, ahí está. Bueno, ahí les mando el link para que lo chequen. Es ya de aquí bueno, son algunas noticias interesantes, ¿no? Aquí la situación, y por ahí no me acuerdo quién me preguntaba por qué no se puede alcanzar menos. Técnicamente, compañeros, no, ese no me lo agarres. Sí, ese es para tu unicornio, eso es peligroso. Perdón, compañeritos. Técnicamente, compañeros, es una especie de paradoja lo que sucede con el cero absoluto. ¿Por qué una paradoja? Recuerden que una paradoja es algo que está correcto e incorrecto a la vez, ¿verdad? Es un término que utilizamos muchas veces en matemáticas, ¿no? La paradoja de Lambert, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el cero absoluto? No. ¿Qué es lo que sucede con el cero absoluto? Si ustedes por ahí recuerdan, ¿sí? Eh, de algunos conocimientos básicos, para que exista transferencia de energía, pues uno de los mecanismos es a través de la conducción, ¿no? O sea, la molécula colisiona con otra y le transfiere energía, ¿sí? Hay una transferencia de energía. Ahora, ¿qué es lo que sucede a bajas temperaturas? Por ahí, bueno, ustedes saben que hay dos formas de expresar la energía cinética de un gas, ¿verdad? Que es obviamente la formulita clásica que ustedes conocen,
O creo que era 3 medios. 3 medios. Aquí tenía, 3 medios de la constante. Esta es la constante de Boltzmann, ¿sí? Lo que nos dice la teoría cinética de los gases es que yo puedo calcular la energía cinética de un gas a partir de su temperatura. Y bueno, ay, déjame eso. Y empleando la constante de Boltzmann. Entonces aquí de entrada yo estoy determinando que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en este caso, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si yo bajo la temperatura, yo hago tender la temperatura a cero, pues obviamente la energía cinética va a ser cero, ¿sí? Va a tender a cero también. Y entonces, ¿qué va a significar esto? Que prácticamente va a perder su movilidad la molécula. Y al perder su movilidad, va a perder la capacidad de transferir o de perder en este caso más energía para poderse enfriar. Entonces, por eso se dice filosóficamente que para yo alcanzar el cero absoluto necesitaría un número infinito de remociones de energía, ¿sí? Es decir, que llega un momento en que la energía, en que el átomo, la molécula en este caso, no tiene casi temperatura y que ya casi perdió su movilidad, y al perder casi su movilidad, la energía remanente que le queda le cuesta trabajo seguirla perdiendo porque ya está estática. O sea, dices, es que ya no me puedo mover, pero todavía traes algo de energía, dámela. Ya no puedo porque no me puedo mover. Por eso les digo que es como una paradoja. O sea, técnicamente pierde casi el movimiento, pero todavía tiene algo de energía. Pero como ya casi no tiene energía, pues casi no se puede mover. Y al casi no poderse mover, pues no puede ceder esa energía. ¿Sí lo visualizan, compañeros? Y eso ocurre a 273 grados Kelvin, compañeritos. Eso ocurre. Entonces, pues nada, creo que por ahí me habían preguntado que si se puede alcanzar menos. No lo sé. No lo sé, pues técnicamente ahí ya deja de haber movimiento molecular. Entonces, ese fue un experimento, ¿no? Les digo que a mí en la práctica, yo en la práctica, sí, compañera, dígame. Perdón, una duda. ¿Y cómo se determinó que la temperatura más baja posible sería 273.15? ¿Cómo se determina que a esa temperatura pierden movilidad? Eh, bueno, eso sí no lo sé, compañera. Eso sí, porque, sí, eso sí no lo sé, compañera, porque hay una serie de experimentos, cuando uno estudia un poco la historia del cero absoluto, hay una serie de experimentos que, por ejemplo, llevaron a cabo Joule, Jean Prescott Joule, donde ellos mencionaban temperaturas bajas, ¿no? Pero realmente, pues los experimentos sí carecían de un poco de precisión. Sí, Lambert fue otro, por eso me acordé, perdón. Perdón. Pero realmente yo desconozco cómo experimentalmente se dieron cuenta que ese era un límite, ¿eh? Eso es una excelente pregunta, compañero. Otra vez mejor tarea. No puede ser. Déjeme investigar. No tengo idea de cómo experimentalmente lograron establecer que, pues esa temperatura era lo más bajo, ¿no? Pero, pero siempre ha sido una cuestión del ser humano, ¿no? Establecer cuál es el máximo límite de temperatura, cuánto es lo para abajo, para arriba, presión, etcétera. Pero lo desconozco, compañera. Déjenme lo pongo de tarea nuevamente. Voy a tener que profundizar un poco en la historia del cero absoluto. Experimentalmente. Perdón y gracias. No se apure, compañero, no se apure. Sí, y les digo, yo lo que yo he trabajado, yo en lo personal, ¿sí? Son 10 Kelvin, ¿sí? 10 Kelvin. Y sí estaba tardado, no estaba difícil, estaba en tiempo, les digo, eran como 24 horas. Y, híjole, bueno, sí era caro, eso sí era. Caro, eso sí me queda muy claro, que nos costaba una buena lana. Bueno, le costaba una buena lana ahí al instituto, darnos los suministros para bajar. Ahora, también es cierto que a bajas temperaturas, pues bueno, muchas propiedades como por ejemplo el magnetismo
se convierte en superparamagnetismo, ¿no? Esa es una de las grandes aportaciones de las bajas temperaturas. Eso es una gran realidad. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido, eh, pues mucho de trabajar en el cero absoluto, bueno, o temperaturas bajas, pues va más allá de encontrar otro tipo de fenómenos, ¿no? Más que ya aplicaciones de ingeniería, porque obviamente en ingeniería, pues a lo más que trabajamos es a menos 20 grados, ¿no? Y eso cuando hacemos destilación al vacío, o destilación criogénica, pero ya son más cuestiones de experimentos para encontrar algunas, pues no sé, vamos a decirle peculiaridades de la ciencia, ¿no? Pero bueno, me voy a poner allá a la tarea, compañera, porque sí, esta parte ya no recuerdo la historia del cero absoluto. Pero ya está muy vieja, ¿eh? Tampoco crean que es una historia relativamente moderna, ¿no? O sea, ya son conceptos. ¿Qué es lo que les digo? Que no sé si les platiqué que, por ejemplo, les digo, cuando yo estudiaba en Guanajuato, regresaba los fines de semana y siempre mi mamá me hacía preguntas como la que me hizo la compañera. O sea, me decía, y hasta la fecha, ¿no? A veces que le platico de algunas cosas, siempre me pregunta cosas que a veces uno que está metido en eso no se le ocurre, ¿no? Me decía, oye, sí, y estos fulanos que vivían en la edad de piedra, pues, ¿cómo le hacían? Ay, pues no sé, ma, déjame ver. Por ejemplo, ayer precisamente, no, el viernes, algo nada más rápido, es algo interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Guadalajara, hacemos experimentos con unos ratoncitos, ¿no? Les inducíamos cáncer para hacerles terapia hipertermia, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez que regresé con mi mamá, le estaba platicando. Digo, no, pues sí, fíjate que tenemos unos ratoncitos y que les inyectaron unas células cancerosas y les dio cáncer y las mangas, ¿no? Y yo me acuerdo que me dijo mi mamá, oyes, ¿y no hay peligro que te enfermes tú de cáncer? Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Pues sí, ¿no? Que te caiga algo de esas células en ti y yo dije, ah, chispas. Dije, pues sí utilizamos todo nuestro equipo de seguridad, ¿no? Eso es lo normal. Pero, pero, o sea, pues nunca había pensado en eso, ¿verdad? Y luego que regresé, ¿no? O sea, empezamos allá a discutir con la bióloga, oye, y esto no nos va a generar a nosotros un cáncer. Y entonces, por ejemplo, ahí nos platicaban que, por ejemplo, los ratones de laboratorio que se utilizan no tienen sistema inmune, ¿sí? Están modificados genéticamente y entonces por eso siempre tienen que tener un bioterio, que es donde se llama donde guardan a los ratoncitos, para que esté muy tranquilito, él, así, su temperatura controlada, bien alimentado, bien dormidito, o sea, como rey el ratoncito. Porque si se cuela un bichillo, como no tiene sistema inmune, automáticamente se enferma luego. Entonces me comentaban que si a mí me inyectaban las células cancerosas y yo traía ahorita mi sistema inmune bien, mi sistema inmune las iba a detectar y se las iba a comer y las iba a mandar para afuera. Y el ratoncito, como no tiene sistema inmune, pues nada, al final del día se enferma. Es como, por ejemplo, lo digo con el respeto, ojalá que nadie tenga que vivir aquí una situación, pero es como, por ejemplo, cuando alguien tiene SIDA, su sistema inmune no lo defiende, ¿sí? Pues es igual con los ratoncitos. Entonces está bien, compañera, no se apure, no se apure, esas preguntas son muy buenas, van a enriquecer mucho la clase, gracias. ¿Quién, por cierto, quién me preguntó para tomar represalia? No, no se crea, no se crea, no se crea, compañera, pero sí quién me preguntó nada más por curioso. Mi nombre es Andrea. Ah, está bien, compañera. No, no se crea. Va a haber represalia. No, no se crea. Es broma, es broma. Muy bien. Continuamos con la historia del cero absoluto en la siguiente sesión, compañeros, porque digo, ahorita no desconozco esa respuesta. Entonces, bueno, algo que sí nosotros vamos a hacer de antemano, pues es trabajar con las temperaturas. Y como les mencioné, compañeros, vamos a trabajar con temperaturas absolutas, ¿verdad? Algunas veces llega a haber confusión, y por ahí habíamos hecho unos problemas. Algunas veces llega a haber confusión eh, en el siguiente sentido, ¿sí? En el siguiente sentido. Y lo voy a decir desde ahorita para que no exista, ¿no? Y qué bueno que me quedé en esta diapositiva. A veces, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una de las variables, bueno, dos de las variables que más utilizamos en termodinámica, llevan estas unidades que es la conductividad térmica y el calor específico a presión constante, ¿sí? A veces les genera mucho ruido cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando, a ver, déjenme, usted está de hipertermia. Miren, aquí tenemos, ahorita les enseño un ferrofluido. Ahorita les enseño un ferrofluido. Ya me acordé que me había acabado las pizarras. Ya me acordé. Bueno, me voy a regresar otra vez al principio. Fíjense bien, compañeritos, fíjense bien. Voy a empezar otra vez desde aquí.
Fíjense bien, compañeritos. Cuando yo pongo el CP, ahorita voy a poner, por ejemplo, el CP del agua, ¿sí? Lo voy a poner como una caloría sobre gramo, grado centígrado. A veces les genera mucho ruido cuando yo hago esto. Sí, y les digo que es lo mismo. Y me dicen, oiga, pero es que usted no cambió ahí los grados Kelvin y los grados centígrados. O también hacemos lo mismo mucho con la conductividad. ¿Sí? La conductividad a veces la ponemos así y a veces la pongo yo así. Recuerden ustedes, compañeros, que ahorita en la diapositiva que estaba tenía grados. Bueno, me voy a regresar a la diapositiva, a la de temperatura. Aquí está. Recuerden ustedes, compañeros, que en equivalencia, un grado centígrado. Ay, ay. Bueno, ya lo taché, pero es esto. En equivalencia, un grado centígrado equivale a un grado Kelvin, ¿sí? En equivalencia, compañeros. O sea, van creciendo de forma proporcional, ¿no? Un grado centígrado equivale a un grado Kelvin, ¿sí? Y en las conversiones de las unidades, de las propiedades, yo puedo cambiar indiscriminadamente los Kelvin por los centígrados, ¿sí? Lo mismo sucede en el sistema inglés. Un grado Rankine equivale a un grado Fahrenheit, ¿sí? Pero ya brincar entre ellos ya hay sus equivalencias. Por ejemplo, para los grados centígrados será 1.8, si no me falla la memoria. Pero bueno, nada más para que lo tengan en mente, porque luego cuando resolvemos los problemas yo cambio las unidades y luego como que les empieza a generar ruido, ¿sí? Pero recuerden ustedes que en este caso un grado Kelvin equivale a un grado centígrado, ¿sí? Pero bueno. Entonces, bueno, ya hicimos unos problemas ahí de temperatura. Vamos a pasar entonces al siguiente concepto, ¿sí? Ya por ahí recordaron las escalas de temperatura, ¿sí? Son muy comunes. Y ahora vamos a pasar ahora a la presión, compañeros. Con respecto a la presión, pues bueno, ahora sí como dicen, pues va a depender, bueno, igual que la temperatura, va a depender de dónde estén, ¿no? Estos barómetros, que son los barómetros de Bourdon, ¿sí? Son los más clásicos que existen en casi cualquier lado, ¿sí? Ustedes compran un tanque de gas y, por ejemplo, viene ahí su barómetro clásico, o están en una línea de vapor y les mide la presión, ¿no? O en una caldera, es lo más normal. Hay algunos barómetros, ¿sí? Varones, algunos barómetros que ya son digitales, bueno, ya tienen otro mecanismo de funcionamiento, pero bueno, este es en general cómo funciona, ¿sí? Entra la presión aquí por el tubito, ¿sí? Y el tubito, pues le manda aquí el gasecito por aquí, ¿sí? Y aquí en el interior, en el detalle del interior, hay una pequeña aguja que mueve un sistema de engranes que ya viene previamente calibrado, ¿sí? Entonces ya ahí mueve la agujita y les da la presión, ¿sí? Aquí el problema de este tipo de barómetros, pues para que lo tengan en mente en la práctica, es que si yo tengo un cambio de presión abrupto, así instantáneo, puede llegar a descalibrarse el barómetro. Si mi barómetro tiene cambios, vamos a decirlo, naturales, muy suaves. Estoy ocupado. Sí, estoy ocupado. Sí, hija, cuenta con ello. Si yo tengo cambios de presión relativamente suaves, este barómetro me puede durar mucho tiempo, ¿no? Son barómetros relativamente económicos, ¿sí? Son económicos, pero, pues nada, tienen ahí sus cositas, ¿no? Hay algunas veces que pueden llegarse a quedarse pegados, ¿no? Por el sarro o por las condiciones. Entonces hay que darle su mantenimiento o estarlos cambiando, ¿no? Es muy común este tipo de barómetros bastante buenos. Muy bien, al igual, compañeritos, al igual que con la temperatura, ¿sí? Nosotros vamos a manejar presiones absolutas, ¿verdad? Ya mencionamos las escalas de temperatura absoluta, pues bueno, aquí les pongo un diagramita, porque hay una situación, compañeros, hay una situación con respecto a la presión, ¿sí? Yo puedo tener una presión que ejerce sobre mí algo, por ejemplo, como la presión atmosférica, o puedo tener una presión de succión, que es una presión de vacío. Puedo tener los dos efectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner el caso más sencillo, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí.
Este es, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿sí? Que ustedes están aquí paraditos, muy felices. Vamos a dibujar a alguien, ¿sí? Muy feliz. Está chino. Ahí está. Ah, está chino. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a venir una presión, ¿sí? Va a estar ejerciéndose una presión atmosférica. Bueno, vamos a imaginar otra cosa. Vamos a ponerlo todo en condiciones más drásticas. Vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a imaginar que esta persona que está muy feliz, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Está muy feliz. Vamos a ponerle sus chinitos otra vez. ¿Sí? Está aquí adentro, ¿sí? Está dentro de una cámara. Y por alguna razón, no me pregunten por qué, yo estoy presurizando, ¿no? Estoy aquí metiendo aire a presión, ¿sí? Entonces estoy presurizando la cámara, ¿verdad? Estoy aquí metiéndole una presión importante, ¿no? Entonces lo que siente aquí la persona, pues bueno, es presión por todos lados, ¿no? Y además de eso, pues también lo que va a suceder es que hay una presión atmosférica sobre esa persona, ¿va? Entonces, si yo pusiera aquí un medidor de presión, ¿sí? Un medidor, un barómetro, ahí está, un barómetro, o un manómetro, que es como de... Aquí yo tendría mi presión manométrica, que es esta que dice pH, ¿sí? Es la presión manométrica, ¿sí? Y además tendría yo la presión atmosférica. Entonces, al final del día, esta persona va a sentir una presión absoluta, que va a ser igual a la presión manométrica. Bueno, la voy a poner en español, ¿sí? La voy a poner en español, que es la presión manométrica más la presión absoluta, ¿sí? Y esta sería cuando nosotros estamos presurizando un sistema. Esa será la presión absoluta. ¿Sí? Ahora, en el mismo experimento, pero en lugar de estar metiendo aire a presión, lo que puede suceder es que yo voy a estar haciendo una succión, ¿sí? Una succión, voy a estar sacando el aire, y entonces esa personita, bueno, creo que se escucha muy cruel una persona, ¿no? Es muy frívolo de mi parte. Bueno, imaginen que es un peluche, un muñeco ahí chino, ¿no? Es la muñeca esa de Anabel. Y bueno, aquí en este caso, la presión absoluta, compañeros, la presión absoluta va a ser igual, bueno, lo voy a poner de la siguiente manera, ¿eh? Lo voy a poner de la siguiente manera. Sería en este caso, la presión atmosférica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión de vacío. Sí. O si lo quieren escribir como la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de vacío. A ver, espérenme. Déjame razonarlo. Exacto, exacto. A ver. Todo esto le resta, a ver, espérenme, más para verlo con proporciones. Porque ahí se ve con proporciones. O sea, la presión atmosférica, ¿sí? Exacto, a la presión atmosférica le resto la presión, le resto la presión absoluta y me da la presión de vacío. Exacto. A ver, espérame, vamos para ver, estoy de acuerdo, ¿eh? Den unos segunditos. Este pasa más, este pasa más. Aquí lo puse al revés, ¿eh? Así quedaría, así quedaría. Déjalo reescribo otra vez. Aquí lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿no? Tengo yo esta presión atmosférica, ¿sí? Y si le quito este pedacito de aquí, ¿sí? Me da la presión de vacío. Entonces, por lo tanto, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Es correcto, ahí está. Era lo que quería que llegara, esto. Ahí está. ¿Sí? Y esa sería la presión absoluta. Esto es para un sistema que está en el vacío, bueno, operando a un vacío. Y esta es una para cuando estamos presurizando un sistema.
¿sí? Podemos tener las dos situaciones, ¿no? Muchas veces en los laboratorios lo que nosotros hacemos, o en las columnas también de destilación, o en los equipos en general de ingeniería, lo que nosotros hacemos es extraerle o hacer un vacío para de tal forma nosotros poder bajar a veces la temperatura, ¿sí? Recuerden que trabajando a presiones de vacío, la temperatura de ebullición es más baja. Y entonces al yo tener una temperatura de ebullición más baja, pues puedo ahorrarme una lana en economía de consumir, ¿no? De consumo. Pero bueno, ¿dudas, comentarios? ¿No? Compañera Giovanna, ¿no? Ay, se me fue Mande, la profe. compañera. Ah, perdón. Compañera Verónica, a ver, dígame, perdón. Perdón, me levantó la manita, dígame, compañera. En la ecuación del lado derecho, Ajá. dice presión absoluta es igual a presión ¡Ah! manométrica. ¡Ah! Gracias, compañera. Gracias, ahí se me fue. Es atmosférica. Gracias, compañera, sí. Ella es presión atmosférica. Estaba pensando mucho en la presión manométrica. Gracias, compañera Verónica. ¿Sí? Y pues nada. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios, compañeros, igual de estos de presión. Digo, nada más es meramente, pues para que recuerden algunos conceptos. ¿Sí? Y como les mencionaba, ¿por qué es importante recordar eso? Porque muchos de esto ya lo vieron por ahí, algunos hasta en la prepa, porque tanto bueno, en termodinámica, tanto la temperatura como la presión las manejamos como absolutas. Entonces ustedes ya por default, ¿sí? Ya tienen que hacer las conversiones. O sea, invariablemente de lo que les pida el problema, si les dan, o el experimento, como a veces uno lleva a cabo experimentos, invariablemente, pues uno ya tiene que hacer las conversiones, ¿no? Y esto es importante, compañeros, porque si se fijan, tanto como la temperatura como la presión, yo cuando mido, siempre mido temperaturas en escalas que no son absolutas. Digo, no sé, yo nunca, jamás he visto a alguien que mida en kelvins, nunca. O sea, siempre todos los termómetros, ya sean termopares o termómetros de mercurio, siempre miden en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Pero a mí, yo jamás en la vida he visto que alguien mida en kelvins. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado ahí, no sé, no sé. Igual la presión, generalmente está el manómetro conectado ahí al tanque, ¿sí? Está ahí el manómetro conectado al tanque y mide la presión manométrica. En ningún momento ninguno de esos manómetros dice, ¿sabes qué? Ya está considerando la presión atmosférica, ¿no? O sea, siempre tenemos mediciones manométricas o escalas de temperatura que no son absolutas. Entonces, para cuando nosotros vamos a hacer cálculos ya de transferencia de energía, tenemos que hacer las conversiones, ¿sí? Por eso en todos los libros de termodinámica o todos los temarios siempre empieza con el conceptos básicos, que es esto, ¿sí? Ya vi por el otro librito. Oye, Chuyito, ¿no apagaste la tele? ¿O la prende la pinquilla? Ya la apagué. Perdón, compañeros, que tengo aquí una chiquilla loca que, como se habrán dado cuenta, están aquí generándome caos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, compañeritos? ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo que la regale. A veces pensaría. No se crean, compañeros. Déjenme si les di la formulita bien. Atmosférica. Exacto, sí está bien, está bien. Más que aquí la tiene al revés. Cambio, cambio. Está bien, está bien. Muy bien, compañeritos. Dice por ahí que un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 CIAs. Bueno, sí, perdón, sí. En un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5. Determine la presión absoluta en la cámara, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, compañeros, pues aquí se puede visualizar que es en el vacío, ¿verdad? Entonces, al estar en el vacío, yo sé de antemano que la presión absoluta, ahí cómo se las escribí, es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío, ¿verdad? Y muy sencillamente, pues yo calculo que la presión absoluta sería 14.5 sí, ¿sí? Menos 5.8 sí. Y automáticamente la presión absoluta en este caso sería
8.7, sí. ¿Sí? Una de las razones principales, compañeros, por las cuales nosotros no tenemos dispositivos que nos miden las presiones absolutas, es porque si se fijan, ya sea en un sistema presurizado o en un sistema al vacío, tiene que ver con la presión atmosférica. Y la presión atmosférica depende fundamentalmente de la altitud. Entonces, pues obviamente no va a ser igual como el proveedor, si por ejemplo nos vende unos tanques de gas, pues decir, pues no sé a dónde vaya, si va, por ejemplo, a Acapulco, o se va a León, o se va a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces va a cambiar un poco la presión absoluta porque la presión atmosférica es diferente, ¿verdad? Pero bueno, ese es el concepto en general, rápido. Voy a hacer un ejercicio nada más, sencillito. Déjenme cambiarle aquí ay, aquí a la diapositiva. Vamos a hacer otro ejercicio y ahorita los pongo a hacer una serie para que practiquen el concepto, compañeros. Bueno, lo voy a hacer todo esto grandecito. Sí. Bueno, iba a hacer el 46E, que viene con respuesta. Voy a hacer el 46E, compañeros, el 1.46. En este caso, dice el problema que un medidor de presión conectado a un tanque lee, sí es ese, ¿verdad? Un medidor de presión, un manómetro de presión, nos ve una diferencia de presión como 40 pulgadas de agua, compañeros. ¿Cuál es la diferencia de presión en libras fuerza sobre pulgada cuadrada? ¿Sí? En este caso, este problemita aquí es para introducir un concepto bien interesante. Si yo voy a hacer este problema. ¿Sí? Si por ahí recuerdan ustedes, anteriormente, ya muy anteriormente, se utilizaban unos medidores en U. No sé si alguien llegó a hacer alguna práctica ahí en la prepa, ¿sí? Donde iba la línea, voy a dibujar la línea, iba la línea aquí, ¿sí? Una línea, por ejemplo, podría ser de agua, ¿sí? Y luego se le hacían unas perforaciones, se le hacían unas pequeñas perforaciones aquí, un hoyito y otro hoyito, ¿no? Y ahorita les voy a platicar algo bien interesante de estos medidores, ¿no? Y entonces aquí conectaban un manómetro, ¿sí? Y ya típicamente esos manómetros muchas veces, digo, ahí con sus situaciones, eh, exacto, así quedaba así. Quedaban así. Quedaba una diferencia de altura. Entonces típicamente, pues aquí se utilizaban mercurio, compañeros, en esas líneas. ¿Sí? Y entonces ese manómetro se ponía la tubería, ¿no? Iba a la tubería, se conectaba el manómetro y atrás se ponía una cuadrícula con un papel milimétrico, así como el que ustedes conocen, un papel milimétrico. Y entonces lo que hacía uno es que medía uno el cambio de altura, ¿sí? Si en este caso, obviamente, encendía uno la bomba y fluía el líquido por aquí, ¿sí? Había una diferencia, una caída de presión debido al movimiento. Entonces uno decía, pues, ¿sabes qué? El delta P, utilizábamos para eso la ecuación hidrostática, ρGH. Pero esta presión que yo calculaba es la presión manométrica, ¿eh? Y esta es la densidad, en este caso, del mercurio, la gravedad y el cambio de altura, ¿no? Ahora, típicamente cuando nosotros hacemos esos experimentos que eran bastante peligrosos obviamente pues esta agua no debe ser para consumo humano, era 13.600 la densidad del mercurio, ¿va? Pero algunos de estos todavía se llegaban a utilizar hace unos 20 años, cuando en lugar de meter mercurio yo tenía unas caídas de presión muy pequeñitas, compañeros. En sí puede llegar a suceder que ustedes tengan un manómetro que no les mida cambios de presión tan pequeñitos. En lugar de tener un manómetro de mercurio, pueden tener un manómetro gigante, o sea, pueden comprarse unos tubos de vidrio. No sé si llegaron a hacer esa práctica de doblado de un tubo en el laboratorio y en la prepa. Pueden comprarse 1 metro o hasta 2 metros de tubo, doblarlo en U y conectarlo a la tubería. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando yo cambio el fluido de mercurio a agua, la resolución, ¿sí?, de mi manómetro se amplifica. Es decir, en lugar de medir grandes cambios de presión, que es lo que hacía el manómetro de mercurio, yo mido cambios de presión pequeñitos.
y ahorita lo van a ver con este dato, ¿sí? Y de una forma bastante buena, ¿sí? A ver, ¿dudas hasta el momento? ¿Sí me le van cachando todavía el problema? ¿Sí me le van cachando el espíritu del problema? Sí. Muy bien, entonces, en este caso, aquí hay un manómetro, ¿sí? Y esta altura es de 40 pulgadas. Profesor, Dígame, compañera Andrea. perdón, a mí no me queda completamente claro cómo es que podemos afectar la precisión del instrumento con una manguera más larga. Ah, ahí va, ahí va. Déjeme acabar el problema y ahorita lo van a visualizar. Déjeme acabar el problema. Fíjense bien. Imagínense usted, compañero, usted, Andrea, usted, compañera Andrea, va ahí a donde vende el material de laboratorio y usted dice, ¿sabe qué? Véndame el tubo más grande que tenga. Y ya le dicen, ¿sabe qué? Pues este es el tubo más grande que tenemos. 2 metros. Ahí está. Llega, va con su tubote, ¿no? Y llega y ahí lo pone en el mechero o en la estufa. Sí, sí llegó a hacer esa práctica, ¿no, compañera Andrea? De doblado de tubo. ¿Sí, sí la llegó a Creo hacer? que la verdad no, pero sí la ubico. Sí, pues imagínense, ¿no? Empieza a calentar ahí el vidrio, ¡pium! Por su propio peso se dobla y ya tiene su tubito en U, ¿no? Entonces llega y lo conecta ya a la tubería, ¿no? Paz, lo pone, lo pega bien, paz, paz, que no haya fugas, pone el agua, llena el tubo de agua y lo equilibra, ¿sí? Que quede completamente nivelado, ¿sí? Entonces usted abre la bomba, empieza a fluir y usted va a ver que hay una diferencia. Luego, ¡pum! Vamos a decir, la columna se eleva, ¿no? Entonces, usted mide y dice, yo tengo 40 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, muy sencillo. Vamos a poner los datos aquí en la ecuación hidrostática. Bueno, voy a poner así todo, que en este caso la presión manométrica, ¿sí? La presión manométrica va a ser igual a ρ del agua por G por H. Entonces, aquí la presión manométrica va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, por 9.81 metros sobre segundo por 40 pulgadas, ¿sí? Y yo de antemano sé que una pulgada son 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ahí me aventé la conversión, ¿verdad? Y entonces al final, acá está. Sería 2.54 exponente a la menos 2 por 40 por 9.81 por 1000. Y aquí me da 9.966.96 pascales, ¿verdad? Entonces, ahorita, nada más para que lo visualicen mejor, voy a hacer la conversión, no me lo piden, pero lo voy a hacer, en este caso, 1.01325 por 10 a la 5 pascales equivale a una atmósfera, ¿sí? Entonces sería entre 1.01325 exponente a la 5 y me queda 0.0983 atmósferas. Entonces, en este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica. No me la dicen, ¿verdad? Ah, no me están preguntando la presión absoluta. Bueno, pues la voy a calcular. No es cierto, pues no me la pide, pues no la calculo. Entonces ahí está. Y entonces, ese es el cambio de presión. No sé si ya lo visualizó, compañera Andrea. O sea, fíjese, yo le voy a hacer una pregunta, compañera Andrea. Usted, dígame la verdad, ¿no? Si yo le digo, mídame 40 pulgadas, en este caso 40 pulgadas serían 101 metro, o sea, 40 pulgadas equivale aproximadamente, 40 pulgadas equivale a 1.016 metros. ¿Usted tiene relativamente una facilidad para medir esa altura, compañera Andrea? Así que no, pues sí se puede medir fácil, o sí está difícil porque está muy chiquito. ¿Usted podría medir 1.016 metros? Pues según yo sería sencillo. Exacto, ¿no? O sea, con un flexómetro, con cualquier instrumento, hasta con un láser, ¿no? Ya ve que hay unos láseres ya bien, que miden muy bien. O sea, bien, ¿no? O sea, no, pues yo no le veo dificultad. Fíjese, compañera, usted está midiendo 40 pulgadas, muy fácil, pero la caída de presión es de 0.098 atmósferas. Lo que sí le digo es que no va a encontrar un manómetro en el laboratorio o en el mercado tan fácil que le mida esa caída de presión.
con la precisión. ¿Sí lo visualiza? Ok, creo que sí. ¿Sí? Entonces, va de nuez. El agua, al ser un fluido menos viscoso que los aceites que generalmente se utilizan en las caídas de presión, una pequeña diferencia, una muy pequeñita diferencia de presión, se va a ver manifestada muy grande en el cambio en la columna. ¿Sí? Entonces, si yo quiero medir caídas de presión muy pequeñitas, lo recomendable es utilizar manómetros de agua, porque como podrán observar, hay un cambio de 1.016 metros y el cambio de presión es de 0.0, aproximadamente es 0.01 atmósferas. O sea, es prácticamente casi nada el cambio de presión. Si usted pone un barómetro, ¿sí? Una escala estándar, no, apenas va a notar que la agujita se mueve, apenas. Mientras que el barómetro de agua o el manómetro de agua, pues sí se ve una diferencia pues más interesante. ¿Sí? Y bueno, el espíritu del problema era ese, ¿no? Recordar los manómetros de agua que en muchos lados se utilizan. Yo tenía entendido que por ahí en el laboratorio de ingeniería instalaron algunos, pero el problema era ese, que decían que no les funcionaban, pero el problema es que la caída de presión que generaban las bombas era muy pequeñita, que necesitaban columnas de más de 1 metro. Y los manómetros que instalaban ahí en las tuberías eran de centímetros, de 30 centímetros, o sea, está bien que también el agua mide cambios de altura, pero también decía, no, pues échame más. ¿Sí lo visualizó, compañera Andrea? ¿Sí? ¿Más o Sí, menos? de acuerdo. ¿Sí? Compañera Alejandra Montserrat, ¿sí lo visualizó el problema? Sí, Doc. Muy bien. Muy bien, compañeritos. Pues bueno, sí les mandé el link, ¿verdad? De la pizarra. Por si se iban. Sí, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Muy bien, compañeritos, pues bueno, me van a ejercitar el concepto, me van a hacer ahorita el 447, bueno, perdón, el 147. Después se van a dar cuenta que digo unas cosas y escribo otras, compañeros. Perdón. Ay, no. Van a ser el 48 y el 49, ¿sí? Ustedes como futuros ingenieros o... Sí, porque los que están aquí en física son de ingeniería física, ¿verdad? O sea, hay físicos puros aquí. No, ¿verdad? Todos son de No, ingeniería física. somos físicos. Bueno, yo soy licenciada en física y también Ah, otros compañeros. ya, o sea, sí hay físicos puros. Ya. Está bien. Algo importante que deben de dominar en general, no en las ciencias exactas. No, esto no tiene, es en general, ¿no? Todos los que estudian química, física, matemáticas, son las conversiones, ¿no? Entonces, pues nada, tienen que sabérselas casi de memoria, compañeros. Y después uno con el uso se las aprende, ¿no? Por ejemplo, en presión, una atmósfera equivale a 14.7 sis, ¿sí? Equivale a 1.01325 por 10 a las 5 pascales, equivale a 100, todas estas son 1.3 kilopascales, a 760 milímetros de mercurio, a 760 torr, eh, ay, me falta otra. A ver, están los torr, los milímetros, los bares, eso sí me olvida. Una atmósfera bares creo que era punto y cachito. Perdón, ahí ya quedé yo mal. Falta bares y kilogramos. Sí, ya casi. Y aquí es a 1.01325 bar. Y entonces les pongo la de los kilogramos. Y la verdad es que todas se utilizan, ¿eh? Ahí la situación, pues, aquí es a 1.03 kilogramos sobre centímetro, kilogramo fuerza, ¿eh? Por ejemplo, en mi experiencia, ¿sí? Pues yo he manejado muchísimo las IAs por las calderas que de repente nos llegan, los pascales, los milímetros de mercurio. Y por ejemplo, hay áreas que tienen muy bien estandarizados sus unidades. Por ejemplo, hubo un tiempo que me dediqué mucho a los cerámicos. Y cuando hace uno pruebas mecánicas sobre los cerámicos,
todo es en kilogramos, todo se mide en kilogramo fuerza. Que después, y eso hace mucho ruido a uno que a veces es bastante ortodoxo, ¿no? A ver, ¿verdad? Profesor, Sí, compañera, dígame. Dígame, compañera. ¿cuál es bueno, en qué se basó la escala de las CIES? La verdad no la conocía. Mm, caray, ¿cómo que en qué se basó? ¿Para construir la de los 14.7? O sea, por ejemplo, la de los milímetros de mercurio se midió y esa fue la altura a la que llegó en un tubo con mercurio, pero la CIA ¿cuál No, es su? lo desconozco también, compañera. Muy bien, compañera, no lo desconozco. Déjeme investigar esa, no tampoco. Chispas, chispas. No tengo ni idea, compañera. No tengo ni idea. Y mira que es una de las más utilizadas, ¿eh? Híjole, qué pena, compañera. Lo voy a investigar. No lo sé, no lo sé. Este, híjole. Bueno, habrá que investigar. Gracias, si no, está bien. Yo tampoco, la No, verdad, yo ni la conocía. no, ¿cómo, compañera? Y son de las más utilizadas, les digo, ¿eh? Generalmente, por ejemplo, los que van para ingeniería química, hay un montón de reglas que después utilizamos, ¿no? Ahorita regreso al otro concepto, ¿eh? Hay un montón de reglas que les llamamos nosotros reglas prácticas sí, ay, me van a empezar a atornillar. Pero dejen de atornillar. Hay muchas reglas que se utilizan por la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ingeniería, cuando uno diseña una columna de destilación, uno utiliza, espérame, por ejemplo, calculas con algún método termodinámico la presión en el domo y hay una regla que te dice que del domo al fondo hay una caída de presión de 10 CIAs. Entonces dices, no, pues si arriba me dio 15, pues abajo son 25 y ya, ¿no? Entonces, las CIAs son bastante utilizadas en la industria, ¿sí? Tienen muchas reglas. Y luego les mencionaba de los cerámicos que de repente pues va uno así, ¿no? Desde que está uno en la prepa que te enseña las unidades, te dice, no, pues los Fahrenheit son así, lo que los Kelvin y las mangas, ¿no? Y de repente uno llega a la industria de los cerámicos y hacen las pruebas, ¿no? Y uno dice, oye, ¿cuánto aguantó el cerámico? No, pues 260 kilogramos. Ah, caray. O sea, ¿como de fuerza? No, de presión. Dices, a ver, espérame, los kilogramos no son unidades de presión. O sea, son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ah, sí, pero coloquialmente se les dice así. ¿Cuánto te aguantó? No, pues 260 kilogramos. Sí, es como cuando va uno a la gasolinera y, a ver, chécame por ejemplo, usted, compañera Andrea, usted dice que no las ubicaba, pero sí las ubica. O sea, sí las ha utilizado porque segurito ha ido alguna vez a la gasolinera, ya sea con su mamá o usted, y, oye, chécame las llantas a 30. ¿A 30 qué? O sea, si estuviéramos en el ambiente científico, o sea, sí se volvería uno loco, ¿no? Pues 30 qué, 30 pavos o qué. No, 30 libras sobre pulgada cuadrada, o sea, 30 CIAs. Pero pues no lo dice uno así. Se va a quedar el despachador. No, pues quién sabe qué me estás diciendo. A ver, dame un minutito. Deme un minutín, déjenme voy abajo.
¿Dudas, comentarios? ¿No? De presión que sea estandarizado. Lo que me refiero es que se use internacionalmente. Como usted quiera, compañero. Por ejemplo, en el 47, pues le están dando kilopascales. Usted el resultado en kilopascales. En el 48 le dan sillas, ahí sí te lo piden en kilopascales. Y en el de abajo, pues te dan la respuesta en sillas, pues de la respuesta en sillas. Aquí sí no hay una regla, es lo que les digo, que cada área tiene su historia, ¿sí? Y cada área tiene sus unidades. O sea, aquí no podemos decir, a mí déjamelo en sistema internacional o en sistema métrico. Es en lo que llegue o en lo que esté. Les digo, hay calderas que vienen en sillas, en atmósferas, en bares. Aquí sí hay una verdadera pachanga con las unidades. A ver, creo que estoy. A ver. Disculpe, doctor. En el último ejercicio dice que la presión barométrica mide 29.1 en mercurio, Ujú. pero ¿son milímetros? No, son pulgadas, compañero. Ah, O sea, sí, o sea, ah, tiene que ser lo que hicimos ok, como el problema de la agüita. ok, perfecto, gracias. De nada, compañero. Fíjese, compañera Andrea, que ahorita que me dice eso de las unidades, digo, no me llegan, no tengo ni idea de dónde salen. Y también es porque uno está muy acostumbrado a cierto tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, todos los libros de termodinámica que tengo, pues por lo regular les digo, el capítulo uno siempre es de lo mismo. Sí, es conversión de unidades de presión, de temperatura, que sí les platiqué de una compañera en el Politécnico que dicen que son los únicos problemas que sacaban bien. Pero bueno, eh, pero sí, o sea, generalmente no viene la parte histórica. Y en otro tipo de áreas, por ejemplo, cuando uno estudia química, química pura o física pura, o también los de ingeniería física, pero ahí sí se van más a la parte histórica, ¿no? Para ver de dónde salió y obviamente a partir de eso, pues tener inspiración más adelante y deducir cosas. Esa es una de las principales razones por las que yo no desconozco alguna de esas historias, ¿no? Pero bueno, pero sí es bueno saberlo. Así lo están grabando. Es que acabo de ver un correo aquí de la compañera Ingrid, que si pueden grabar la clase. Ustedes siempre pónganla a grabar, compañeros. Yo por mí no tengo problema. Le digo, a veces se me olvida. Le digo, si no lo hago yo, pues ustedes pónganlo, no hay problema. Entonces no vamos a hacer ningún comentario que nos ponga en evidencia.
¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, compañeritos, muy bien. Profesor, Dígame, compañerín. ¿el PSI es libra por pulgada cuadrada? Exacto, exacto, libra sobre pulgada cuadrada. Perfecto. Gracias. Nada. Profesor, Dígame, compañera. ¿podría repetir qué significa el entre paréntesis que ponen gauge? G-A-G-E. Manómetro. Manómetro, o sea, Ah, sería ya. la medida del dispositivo. ¿Eh? Ok, de acuerdo, gracias. De nada, compañera.
Profesor, Dígame, compañero. me confundí al último donde dice, agarra grados de HG que es igual a 848.4 libras sobre pie cúbico. Ujú. Sí, a ver, ahí hay muchos caminos, ahí hay muchos caminos, ¿no? El más sencillo que yo visualizo, o sea, ahí les están dando ya la densidad del mercurio en libras libras masa sobre pulgada sobre pie cúbico. Aquí yo lo que les recomendaría es pasarlo todo a sistema internacional. Por ejemplo, Sí. primero esos 29.1 pulgadas de mercurio, pasarlo a metros. O sea, hacen ustedes, así como está una conversión, ¿no? Ustedes dicen, pues ¿sabes qué? Está fácil, ¿no? Una pulgada de mercurio equivale a 2.54 por 10 a la menos 2 metros de mercurio, ¿sí? Y luego además utilizan la ecuación hidrostática, que es ρ GH. Y en este caso, esta altura que les dio, bueno, ya aquí en metros, la meten aquí, meten el 9.81 que ya conocen, y aquí la densidad pueden utilizar la de 13.600, ¿sí? Las unidades que les van a quedar aquí son pascales. Esto lo convierten a CIAs, perdón, a CIA, así, y listo, compañero. A mí se me hace más fácil eso, no sé. O la otra es utilizar la densidad como está ahí, ¿sí? En libras masa sobre pie cúbico y utilizar la gravedad también. Nada más que ahí, sí, también lo pueden hacer así. Sí, da lo mismo. También pueden utilizarlo como la densidad que les dan, la gravedad, que en este caso sería 32.2, y la altura en pulgadas, nada más que hay que convertirla a pies. Bueno, son un montón de conversiones. Creo que todos los caminos no se van a salvar del menos hacer dos conversiones. No sé si visualizó esta, compañero Campos. Muchas gracias, profesor. ¿Sí lo visualizó? Sí. Muy bien, muy bien. Disculpe, doctor. En el último problema dice A ver, espérame, 848.4. se están atornillando, espérame. Mm. Ahora sí, en el último problema dice que ¿qué? En el último problema dice 848.4 lbm por pie cúbico. Mi pregunta es, ¿qué significa la M? Libras, son libras masa sobre pie cúbico. Libras masa. Ok, perfecto, gracias. Ya se las di en sistema métrico, es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está en sistema internacional. Gracias. Nada, compañero.
Profesor, Dígame, compañera. ¿el factor de conversión es correcto? Porque según Google, pero es que lo estaba checando ahí para comprobar y me pone que el factor de conversión es 1 libra sobre pie cúbico, sí. Son 16,01 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, sí son 13,600. Ya si lo calcula, pues obviamente eso como 13,590 y pico, pues. Pero sí, son 13,600. Sí, ese número lo he trabajado bastante. Sí, 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 está bien la conversión. Ahorita les digo si quieren más con más precisión, pero son como 13,500. Algo así. Libras, masa, No, sí, ¿sí? A sí, es que kilogramos. se me hacía raro que me saliera 16, porque 16 a 13 sí hay mucho. O sea, de 16 punto y no sé cuánto dice Google a 13. Pero, Exacto. ok. O sea, típicamente se utiliza 13,600, ¿no? Pero sí, ya el dato exacto, digo, si lo quieren utilizar, aquí se los pongo, es 13,590,064. Digo, ¿está bien? Típicamente se utiliza 13,600, ¿no? Digo, y eso cuando se utilizaba mercurio, ¿eh? Ya está en desuso ese fluido. Es súper contaminante. Este, Me acuerdo que una vez por ahí me marcaron de un laboratorio y me dijeron, oye, se nos tiró mercurio. Pues, no sé si alguno de ustedes todavía maneja algún termómetro de esos, pues ya sabe el procedimiento, ¿no? Abrir todas las ventanas, dejarlo así al menos unas 24 horas, y cuando entren ahí, ponerse un trapo húmedo en la boca, que les tape la nariz y la boca, y lo más rápido, porque sí empieza a generar un poco de partículas en el ambiente. Este, Súper tóxico el mercurio. Y ahorita se utilizan sí, otros. Ah, eh, muy bien, compañero Saúl, muy bien, está bien. Sí, a lo mejor muchos dicen, esto está muy facilito, pero es nada más recordar, ¿no? Recordar algunos conceptos que muchas veces no los utilizamos, ¿no? O sea, quedan por ahí olvidados. Pero bueno, o bueno, a veces ni tanto, ni tan olvidados, ¿no? Profesor, Dígame, compañerín. yo tengo dudas sobre, o sea, la relación entre libra masa y libra fuerza. Ujú. O Sí, sea, ahí, ¿cuál es la relación? sí, eso es con el factor GC. Déjame, ahorita se lo doy, ¿eh? Ahorita, aquí lo tengo aquí a la mano. Sí, utilizar el sistema de inglés, por eso yo les decía que lo pasemos a internacional, porque es más fácil, ¿verdad? Pero sí, ahí hay un detallín con el sistema de inglés, que lo tenemos que utilizar con el factor GC, si por ahí recuerdan el factor GC. Ahí voy, ¿eh? Déjenme unos segundines. Ay, ¿dónde lo dije? El factor GC. Bueno, me lo voy a aguantar así. Voy a borrar esto de aquí. Si alguien utiliza estas unidades, así como están en el problema, pues tiene que ser, como les digo, no se salvaban de los cambios, de las conversiones, ¿verdad? Entonces, una forma era utilizar la densidad, así como se las dan, Rho, que sería 848,4 libras masa sobre pie cúbico, por G. Espérame, déjame ver. Factor GC en sistema inglés. Ahí está. Y aquí, en este caso, es que aquí, en lugar de utilizar la G, vamos a utilizar el factor GC. Aquí está. Y aquí nos quedaría por 32 punto. Bueno, aquí utilizamos típicamente 32, pero aquí será. Aquí va a dar un mensajito por el. A ver.
32.17, pero les digo, generalmente nosotros utilizamos mucho las... Ah, la compañera Ingrid. Está bien, compañera Ingrid. Bueno, si nos escucha, está bien. Sí, me los envían al correo. Me los envían al correo, compañero. 33.17. Y aquí están las unidades, compañero. Aquí serán libras, libras masa por... Ay, me faltó la B. Libras masa por pie sobre... Bueno, aquí serán nada más las unidades. Sobre libras fuerza por segundo al cuadrado. Y luego se lo multiplican por la altura, que en este caso serían 29. 29.1, ¿sí? Pulgadas. Y aquí hay que convertir que 12 pulgadas es un pie. Todo es multiplicación, nada más que no me cupo. ¿Sí lo visualiza ahí, compañero? Ah, pero ahí va al revés para que se puedan anular las fuerzas. Bueno, este es el factor GC. Déjale, pongo un poquito más para acá, para que me quepa. Espéreme tantito. Entonces aquí así quedaría. Espérame. La presión manométrica sería igual a 848.4 libras masa sobre pie cúbico por la gravedad, que es 32.17. eh, eh, Ahí está. Así quedaría, compañero. Es decir, y este quedaría al revés, ¿eh? Este lo voy a poner al revés. Cuando usted quiere hacer conversiones de kilogramos a kilogramos fuerza, utiliza un concepto que se llama el factor GC. No sé si lo recuerda por ahí, compañero. Yo nunca había escuchado de él, la verdad. ¿No? Bueno, el factor No. GC te da esas conversiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí, libras masa por pie sobre, así, sobre libras fuerza por segundo al cuadrado. ¿Sí? Este es el factor GC. ¿Sí? Entonces, entonces ahí si se fija, ahí ya se van las unidades. Por ejemplo, libras masa con libras masa se van. ¿Sí? Aquí los segundos con los segundos se van. Las pulgadas con las pulgadas se van. Y bueno, aquí ya quedan las libras fuerza sobre pie cúbico, pie cuadrado. Sí, porque aquí este con este se va también. Y este de acá se va. Entonces aquí le quedarían, compañero. ¿Sí lo visualizó más o menos? Sí, 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 ahorita sí. este es para convertir, eso es para responderle su pregunta, compañero. Se utiliza un concepto, bueno, ese es bastante utilizado en ingeniería, el factor GC. Sí, que en este caso GC equivale a 32.174 libras masa por pie sobre libras fuerza por segundo al cuadrado. Ese es uno, ¿no? Y si lo vas a utilizar en sistema internacional es 9.81 kilogramos, más obviamente, por metro sobre kilogramo fuerza por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esas dos son como son conversiones. Son conversiones para brincar de las libras masa a libras fuerza y de los kilogramos fuerza a los kilogramos masa o al revés. ¿Verdad? Entonces ahí les daría 848.4 por 32.17 entre 32.17 que es 1 por 29.1 entre 12. Y aquí quedan 2057.37 libras fuerza sobre pie cuadrado.
Y ahí está el 14.3 que les dio a todos ustedes. Aquí está, compañeros. ¿Sí lo visualizaron? Esa era otra forma. A mí se me hace más revoltoso porque el concepto de GC, como bien decía el compañero, pues a veces no se acuerda uno, ¿no? O a veces uno ni siquiera lo ha visto. ¿Sí? No sé, porque usted, compañera Estefanía, ¿sí ubicaba el factor GC? No, la verdad no me recuerdo haberlo visto, profe. Ya. ¿Ustedes los compañeritos del área de física, sí lo ubicaban el factor GC? La verdad no, profe. ¿No? ¿Usted, compañera Yo lo Andrea? vi una vez en prepa, pero en química, de hecho. Ya. Esa era otra forma, ¿eh? Esta era otra forma. Si se fijan ahí, técnicamente era más sencillo porque se anulaban las Gs, ¿verdad? Técnicamente. Pero, por eso les decía que había muchos caminos. Y aquí, obviamente, lo importante es cómo llegar al resultado, ¿no? No importa qué metodología utilicen. Pero esa es otra. Bueno, ahí todavía falta sumarle los 50, ¿verdad? Pero, bueno, aquí vi que el compañero Saúl le dio 14.3, muy bien. Muy bien. A ver, el compañero Isaac, ahí también, 14.29. Ahora, fíjense bien, compañeros, y esto va para todos, ¿no? O sea, va para todos. Muy bien, compañero Isaac, está bien. ¿Qué es lo que sucede, compañeros? Generalmente nosotros, como estándar, desde que empezamos a hacer cálculos, utilizamos al menos 4 decimales. Eso es lo recomendado, ¿no? Anteriormente, pues bueno, y estoy hablando de hace como 30 años, cuando la gente se dedicaba mucho a la parte de las ciencias exactas, pues sí le sacaba un poco a los decimales porque muchas de las operaciones las hacían a mano. Ahora ya con la calculadora, pues eso, lo de los decimales ya es irrelevante. Entonces, fíjense bien. Mi recomendación es que cuando hagan cálculos, ustedes utilicen al menos 4 decimales, pero a la hora de reportarlos, ahorita de momento, pues como no sabemos el dispositivo, pues pueden reportar los 4 decimales. Pero ¿a qué voy? El criterio para yo dar un resultado es con respecto a la resolución del equipo donde estoy midiendo. Por ejemplo, fíjense, nada más para que se den una idea. Por ejemplo, dice, el barómetro conectado al último, el barómetro conectado al tanque lee, tiene una presión, se lee una presión de 50 CIAs, que es la presión barométrica o la presión atmosférica. Fíjense bien, está poniendo 50 CIAs. No está poniendo 50 puntos y algo. ¿Eso qué significa? Que lo más seguro, como no me está poniendo punto cero, lo más seguro es que la resolución del equipo va de 1 en 1 en CIAs. O sea, o es 50, 51, 52, o 49, o 48. ¿Sí? No es 50.5, no. Porque si no me hubieran puesto 50.0 o 50.00, que tuviera 2 dígitos de resolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión yo la tengo que dar con 0 decimales. Eso sería lo correcto. Porque el equipo no tiene resolución para medir más. O sea, aquí, por ejemplo, suman el 14.28 o el 14.3 a los 50 y me da 64.28. Yo, como resultado, doy 64. Eso sería lo correcto desde el punto de vista de física, de unidades. Porque el equipo no tiene la resolución para darme 4 decimales. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí? Y por ejemplo, igual los de arriba son 35 kilopascales, 92. ¿Sí? Y es que eso es lo típico, compañeros. Por ejemplo, los calibradores esos que utilizan, bueno, que utilizaban antes los despachadores en las gasolineras, que era así como un lápiz grandote, una varilla. La resolución que les daba, iba de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36 libras. Y por ejemplo, ahorita ya venden unos digitales Trooper, bueno, yo los he visto de la marca Trooper, y les da un dígito de resolución. O sea, les dice, esta es 25.6, 25.7, ¿sí? Entonces, yo cuando doy un resultado, tiene que ver con respecto al dispositivo donde yo lo estoy midiendo, ¿sí? Ojo con eso, porque les digo, luego de repente uno hace mediciones y pone como 5 o 6 decimales y es como escribir con faltas de ortografía, ¿sí? Nada más para que lo tengan en mente, lo tengan en mente. ¿Dudas, comentarios? Compañera Abril, Betsabe. ¿Tiene 3 nombres, compañera?
3 no. A ver, espérame. Adayid, ¿cómo se pronuncia? Es Adayid. Y no tengo dudas, profe. Muy bien, compañera, muy bien. Muy bien. Compañera Lisette. Está bien, compañera Lisette, muy bien. Compañera Liliana, vamos a ver. Está bien, compañera, muy bien. Muy bien. Muy bien, compañera. El compañero Eduardo, vamos a ver. Está bien. Compañero Cristóbal, cuando mande, rótele a la imagen, compañero, no sea gacho. Está bien, compañero. Profesor, ¿se lo tenemos que enviar a su correo? Sí, mándemelo al correo, compañero. Ahorita se los anoto. está bien, compañero Osvaldo. Compañero Osvaldo Lozano, usted siempre lo va a recordar todo el semestre porque le digo, está usted muy seguro y yo no estaba seguro. O sea, bueno, yo también estaba muy seguro de lo que le decía. Un compañero, pero es que sí estoy. Lo siento, compañero, lo siento. La verdad es que, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Dígame, compañero Campos, iba a comentar algo. Ay, no. Por cierto, les iba a comentar que esta semana todavía no va a haber laboratorio de termodinámica, ¿eh? Todavía estoy ahí haciendo unos pequeños rearreglos, ¿eh? Hasta la próxima semana vamos a empezar el laboratorio. También por ahí me tocó el de fenómenos de transporte y también hasta la otra voy a empezar, ¿eh? O sea, para que esta semana no estén ahí preocupados por lo del laboratorio. Creo que sí les había dicho, ¿no? Que empezábamos en la próxima. Creo que sí les había dicho. Bueno, por si no, ya les volví a avisar. Saludos. A ver, vamos a ver. Levante la manita. ¿Quién falta, compañeros? ¿Quién falta de entregar? Levántela, levántela. Déjala levantada. Ya cuando lo manden, la bajan para saber cuántos faltan. Porque esto los reviso hasta en la noche. Ya me estaba acordando del otro tema que les faltaba. No encontré el artículo, compañeros, pero encontré ahí una nota de un periódico que te van a decir, ¡ay! Pero era del país. No me acuerdo dónde lo había leído, pero ya después eran los neutrinos. Eran los neutrinos que habían acelerado. Yo la verdad no sé nada de eso. Pero sí me había llamado la atención. Este periódico del país tiene reputación. Ay, pero hay que pagar. Ya no me acordaba. Este. Está en España. Hoy. Bueno, ahí les mando también la nota de National Geographic. Ya, la verdad es que ya no me acuerdo bien, pero aquí, estaban asociando un error experimental y las mangas. Bueno, ahí se los mando. Son algunas cosas que de repente, pues nada, uno cree que ya está todo, o cosas que cambian, ¿no? Pero ahí se los mando. La verdad ya no me acuerdo dónde lo había leído, pero hace mucho tiempo que lo leí por ahí. Todavía no estaba tan sustentado, pero bueno, ahí para que lo chequen y le preguntan a sus profes de partículas si eso puede llegar a ser, era cuando estaba en España, ya me acordé. Es que muchas cosas las sabía de cuando estaba en España. Mm. Bueno, ahí les mando 2 notas. No sé, pregúntenle a sus profes de partículas, ellos son los que saben más de esto. Sí, esas son 2 fuentes relativamente de divulgación buenas. Sí, la de televisión española y pues el otro.
Muy bien, todavía faltan algunas personas, pues me espero, amiguitos, me espero.